recordamos los teléfonos 0286-961-5020, 0286-961-5020, 0286-715-4952. Seguimos conversando con los compatriotas del equipo de Marea Socialista, Mariela Salmerón, Luis Campos, precisamente sobre el tema del golpe de timón, que ya hemos dicho que vamos a estar conversando en la primera parte del programa, explicando un poco el golpe de timón para llamar la atención de todos y de todas sobre esta importante alocución que dio el presidente Chávez en el octubre del 2012 y que hoy por hoy seguimos teniendo una deuda con el presidente porque aún no se endereza el barco. Tenemos una llamada telefónica. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, muchísimas gracias por permitirme llamar y salir al aire a través de este programa Golpe de Timón. Te habla Nigmer Evans. Nigmer Evans. Para poderme contactar con ustedes, este programa de Golpe de Timón, esta iniciativa que han iniciado ustedes, y me da mucho placer felicitarles y poder además también escucharlo por la página web de ustedes, que es la única manera que puedo hacerlo ya que estoy llamando desde Caracas, ¿no? Nigmer, para que un poco la gente de Ciudad Guayana sepa, Nigmer Evans, dirigente político, dirigente nacional de Marea Socialista, además de eso politólogo, analista político, analista económico también, y bueno, un hombre que permanentemente vive escribiendo en las redes sociales a la par de su lucha diaria sobre los diferentes tópicos de la vida nacional. Y bueno, aquí estamos como en virtud de que tú estás en Caracas, quiero comentar que estábamos conversando acá con parte del equipo de Marea y con los usuarios y usuarias sobre la importancia del golpe de timón, aquella locución del presidente Chávez del año 2012, y queremos conocer tu opinión sobre esa deuda que todavía tenemos los venezolanos y las venezolanas, las instituciones y el pueblo incluso, con esa necesidad de dar el gran golpe de timón. Adelante, Nimerson. El 20 de octubre del año 2012 hace el presidente Chávez un gabinete ampliado. Su última locución desde el punto de vista político en cuanto al direccionamiento de gobierno. Ese día, en verdad, yo tuve el placer de editarme, verlo completo por televisión y ver la fuerza con la cual el presidente Chávez estaba dándole una patada a la mesa. Le estaba dando una patada a la mesa literalmente porque estaba, ya después del triunfo electoral que se había suscitado, le estaba exigiendo su gobierno que se cambiara el rumbo porque asumía que había errores garrafales que había que corregir. Ya había pasado el presidente Chávez por la revisión, rectificación, por el reimpulso, las 3R al cuadrado, casi estuvo a punto de hablar de las 3R al cubo. Y pues se sentía impotente el presidente Chávez en relación con la necesidad de corregir cosas. Una de las cosas que más me llamó la atención de esa alocución es la llamada de atención que le hace el presidente Chávez a todos los ministros cuando les pregunta que quién de ellos ha pateado barrio recientemente y se ha ido a copiar con la gente. De hecho, yo reflexionaba un poco más allá, porque la pregunta del presidente Chávez hasta fue ciertamente ingenua, porque la pregunta es ¿por qué ninguno de esos ministros que estaba ahí vive en un barrio? ¿Por qué ninguno de los que estaba ahí tenían que sentir la obligación de ir a patear barrio, como se dice comúnmente? Porque es que no salen de ahí y no salen de ahí todos los días, ni entran todos los días, como la mayoría del pueblo venezolano. Ya eso traslucía el hecho de con quién estaba hablando el presidente y a quiénes estaba regañando, a quienes le estaba llamando la atención y les estaba pidiendo que por lo menos, si ya no son del barrio, por lo menos volvieran y recordaran a la gente. Reflexionó el presidente Chávez sobre la necesidad de la crítica y de la autocrítica, reflexionó profundamente el presidente Chávez sobre el rol de los medios de comunicación y la participación de los sectores de los trabajadores en la necesaria crítica y denuncia. Habló sobre el abuso de la utilización del concepto del socialismo y de homofobia, de que a todos se le llamara socialista. Sí, arepera socialista y todo eso, ¿no? Calle tal socialista. En un momento en que se le puso socialismo, sí, o socialista. Y bueno, y además, un sinfín de claves que creo
creo que demarcó claramente lo que es ya el Chávez de la etapa madura, después de haber asumido el rol de la construcción del socialismo en Venezuela, y además ese Chávez que ya presentía seguramente la desaparición física y la necesidad de dejarnos a los que estamos comprometidos con el proceso revolucionario elementos sobre los cuales hoy nos estamos basando para poder resistir los desmanes y las desorientaciones y los extravíos de una dirigencia política que lamentablemente no termina de pegar pie con bola, para poder rumbar esto hacia la construcción de un proyecto que mínimamente nos brinde, por lo menos, no estamos hablando ni siquiera de llegar al comunismo, al socialismo, por lo menos que en principio nos brinde las condiciones básicas para poder desarrollarnos, y que se valore justamente nuestro trabajo, o sea, la valoración justa del trabajo como ese punto fundamental que defendió tanto Chávez durante toda su gestión, y que logró que nosotros tuviésemos incluso un salario mínimo superior a los 500, 600 dólares mensuales, y que hoy evidentemente no es precisamente reflejo de eso. Nímer, pero fíjate una cosa, a quienes llamamos a la aplicación de ese golpe de timón, a quienes decimos o cuestionamos estas cosas, bueno, nos tildan de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Sí, lamentablemente, de hecho, dentro del discurso del mismo gobierno está prácticamente suprimido el hecho de que hay dos cosas de las que no habla el gobierno. No habla ni de golpe de timón ni habla de Estado comunal. Y uno hace una radiografía de todos los dirigentes hoy, y esos son dos conceptos que permanentemente el presidente Chávez hablaba, mencionaba o creó como el golpe de timón, mientras que hoy nuestros gobernantes no hablan sobre eso. Pero sí, lo importante es que la base, lo importante es que el pueblo, lo importante es que la gente sí lo está hablando. Yo creo que ese es uno de los roles más importantes, en uno de esos roles que ha asumido la Alianza Socialista a nivel nacional. Y ustedes allá en el Estado de Bolívar, entiendo que han logrado además posicionarnos en el sector de los trabajadores, y de las empresas básicas y de las comunidades. Esa necesidad de el debate permanente, la crítica, la autocrítica con propuestas creativas, con la necesidad de generar alternativas para la salida de la crisis, porque no es solamente criticar como lo hace la oposición, que es una criticadera absurda, desleal, antipatriota. No, es esa necesidad de la reflexión de pensar desde la izquierda cómo corregir las cosas que están pasando, y sobre eso entonces encaminar la solución. Eso le molesta a uno, es verdad, y empiezan a descalificar esta voluntad porque son acríticos. Acríticos quiere decir que consideran que ser parte de un proceso revolucionario es no tener críticas, que es precisamente lo contrario a ser revolucionario, y que lamentablemente les rinde mucho efecto porque terminan siendo parásitos que se enquistan en la estructura del Estado, y la burocracia se los termina tragando. Pero insisto en la seguridad y la confianza que tengo de que el pueblo venezolano sabe muy bien cuál es la salida para la crisis, que no es precisamente pensar en la oposición venezolana, porque tampoco tiene propuestas, sino en la posibilidad de que solamente el pueblo salve al pueblo, y yo creo que eso es importante, más allá de las diatribas electorales que vayan surgiendo. La necesidad de la organización social, de la organización política, del debate y de la discusión son elementos fundamentales para seguir avanzando en la acción. Eso es correcto, Nímer, y fíjate una cosa, yo te escuché estos días en un programa de televisión en la mañana donde si bien escuchábamos la propuesta que tú hacías y los comentarios que hacías sobre el tema de la frontera, que si bien es cierto, es otro tema, también es cierto que está directamente vinculado con lo que estamos hablando, porque si aquí en Venezuela hubiésemos aplicado el golpe de timón en todas sus áreas, en el área productiva, en el área social, todo lo que tiene que ver con la vida pública de la gente y con la aplicación de las políticas públicas, buena parte de lo que está sucediendo hoy en día a lo mejor no estuviera sucediendo o se hubiese mitigado. Entonces tú hacías una cantidad de reflexiones donde no solamente bastaba el estado de excepción, sino que eran otras propuestas, otras ideas y otras propuestas que se tienen que hacer para que ese cierre parcial de fronteras tenga su efecto, porque aprovecho de decir, aquí en el estado de Bolívar todavía no hemos visto los efectos positivos de este cierre parcial de fronteras. Sí,
definitivamente una medida aislada no tiene ningún tipo de sentido en una situación de crisis como la que vivimos, y podría ser pan para hoy, hambre para mañana, o alegría de físicos, como decimos comúnmente. Yo no niego que el estado de excepción sea una medida. Yo creo que es una medida interesante. Es una medida que en verdad el presidente Chávez nunca se atrevió a aplicar. Eso también lo tengo yo presente. Y en situaciones tan graves como un golpe de Estado, paro petrolero, guarimba, nunca la aplicó. Pero bueno, el presidente Nicolás Maduro decidió aplicar la medida. Quizás en una situación extrema, los que hemos pasado, los que hemos estado en la frontera venezolana, especialmente del Táchira, ya desde hace mucho tiempo el problema era importante, era dramático, incluso en este último tiempo la cosa se había verdaderamente desbordado. Pero hay un problema, y a mí me preocupa mucho cómo se está abordando la temática del problema fundamental de la frontera, porque al final Venezuela no reconoce la cuota de responsabilidad en una Guardia Nacional corrupta, en parte del ejército que también es cómplice, en gente de la aduana que tiene que ser también responsable y cómplice, de gobernantes que tienen que tener complicidad para que todo eso, hasta gandolas de gasolina, se pasen para llenar las estaciones de gasolina de Cúcuta. Eso no se puede hacer por pintina, o sea, eso no puede ser bachaqueado. Eso tiene que tener complicidad de la estructura del Estado en ese sitio. Pero la otra verdad es que el gobierno colombiano se lava las manos de manera miserable. Como si el desplazamiento no fuese responsabilidad de Venezuela, que la gente se viniera en la frontera de Colombia para Venezuela, cuando la responsabilidad del gobierno colombiano ha sido incapaz de poder generar estado de bienestar en la frontera, no ha podido establecer el orden en contra del paramilitarismo o en contra incluso de las organizaciones de izquierda en armas, y por supuesto que la gente se ha visto la necesidad de desplazarse humanitariamente. En Venezuela es el único país que tiene presencia permanente de ACNUR, que es la Organización Internacional para los Desplazados, en una frontera. No hay otra frontera que haya tenido tanto tiempo presencia de ACNUR y campamentos de ACNUR para recibir lo que fluye diariamente del desplazamiento de los colombianos a Venezuela. Que los colombianos digan que nosotros ahora somos responsables de devolverle a su gente también es una cosa. O sea, creo que el problema es que nadie asume su responsabilidad. Bueno, viste el embajador, el representante de Colombia ante la OEA, que casi llora allí, unas mentiras que no se las creía en él mismo, pues responsabilizando a Venezuela de todas sus calamidades. Pero yo digo que lo único bueno también que ha sucedido de todo esto es que eso ha sido una población que ahora se ha hecho visible, que el gobierno colombiano se ha dado cuenta de que tiene una cantidad de pobres en esa frontera, que transitan la frontera. Hay que formular políticas sí, para poder atender a esa gente. Ahora, a ver, lo que quiero reflejar un poco es el hecho de que hay responsabilidad. Claro. De un lado y del otro. Y el Claro. problema es que para solucionar lo que está pasando ahí, es como el alcoholismo. Si el alcohólico no reconoce su problema, pues muy difícilmente podrá superarlo. Bueno, si nosotros no reconocemos nuestros problemas, no los vamos a superar. Y si los colombianos no reconocen sus problemas, tampoco los van a superar. Yo creo que esto debe trascender a una acción de mea culpa de los dos lados, para reconocer los problemas. Y en el caso venezolano, que es el que seguramente más nos tiene que atender por ser venezolano, hay un problema de fondo, que es el problema de la estructura económica del rentismo petrolero, que deforma, que desajusta la economía en la frontera, y que hace entonces que todo el que esté en la frontera prefiera contrabandear a trabajar. Y eso, por supuesto, que es una deformación como consecuencia del hecho de que no hay una justa valoración del trabajo. Si nosotros tuviésemos un modelo económico, un modelo político que valorara justamente su trabajo, a la gente le gustara trabajar y la gente buscara trabajar más, porque sentir que trabajar más implica la posibilidad de satisfacer más sus necesidades, porque va a ser bien retribuido. Pero cuando no es bien retribuido el trabajo, entonces la gente busca y apela a alternativas. Muchas veces decimos matar tigres, pero ya matar tigres se ha convertido en bachaqueo y se ha convertido en una cantidad de cosas que lamentablemente son sintomatología, no son la causa, son la consecuencia de la deformación del modelo económico rentista en nuestro país. Y eso ha generado también el tema del bachaqueo y todo esto, una descomposición social tremenda,
porque no es solo, no se puede ver en forma individual, es la familia la que se está viendo también afectada con el tema social, bachaquea el padre, bachaquea la madre, bachaquean los hermanos, es un tú contra tú, es pueblo contra pueblo, es una cosa horrible lo que se ha ido generando en la sociedad venezolana, que también lo tiene la sociedad colombiana, pero como bien dices tú y lo decimos nosotros, a nosotros nos interesan todos estos países fronterizos, pero a mí me interesa mucho mi país también, pues Venezuela, y hemos visto cómo esta descomposición social ha ido, pero acá ha venido en caída libre desde hace 2 años para acá, y mira, tenemos que parar esto, pues, tenemos que parar esto y todos tenemos que cooperar para que esto salga adelante, para que el gobierno dé el golpe de timón que tiene que dar y las instituciones lo hagan, el pueblo lo haga y poder salir de esta situación que para nada, aquí también nosotros somos frontera con Brasil y por Brasil también sale minerales y sale gasolina y sale gasoil y bueno, hacia Guyana. También tenemos el problema con Guyana, tenemos el delta del Orinoco aquí mismo, Nímer, que también están las transnacionales también tratando de apoderarse del delta del Orinoco, donde entran y salen barcos de las empresas básicas, o sea, tenemos una situación fronteriza que no habla de la de Colombia porque quizás es la más dinámica, por decir la palabra más bonita, es la más caliente, pero también ahí tenemos otras fronteras, pues, que también son delicadas y que de verdad merita que una política fronteriza bien seria y ajustarse los pantalones y los vestidos para poder resolver lo que estamos pasando, pues. Si nosotros no reconocemos la situación de crisis y no convocamos al país a la búsqueda de soluciones para salir de esta situación de crisis, lamentablemente vamos a seguir profundizando lo que se ha estado profundizando en estos 2 últimos años, que yo insisto, dentro de las cosas buenas y malas del presidente Chávez, y reconociendo las bondades de su gobierno, también hay que ser crítico en relación con el hecho de que el grave problema que arrastró el presidente Chávez es que no pudo dar al traste con la posibilidad de la aplicación de un modelo que superara el rentismo, que pudiese diversificar la producción y sobre eso se pudiese entonces avanzar a la disminución de la dependencia de la renta petrolera. Y hoy un barril de petróleo de 38, por supuesto que trae serios problemas que además también están asociados al hecho de una cultura de un Estado que subsidia, que fomenta la posibilidad de que lo que tú ganas de tu trabajo más bien sea concentrado en el Estado para redistribuirlo, y el grave problema de la corrupción que genera el hecho del manejo del volumen de recursos que deberían estar destinados al salario y que en lugar de eso se concentran en la administración pública para poder ser distribuidos. Creo que ese problema que se vino arrastrando y que el presidente Chávez sorteaba bastante bien, porque tenía muy claro que el problema también era que la gente pudiese vivir dignamente de su trabajo, hoy se pierde, hoy se extravía, o sea, y en estos 2 últimos años se extravía totalmente. Vemos que la política de pauperación del salario es una política permanente. ¿Quién vive de un sueldo mínimo? Absolutamente nadie podría vivir de un sueldo mínimo ni de 2 sueldos mínimos en una casa, en una casa con condiciones de dignidad. ¿Qué profesional hoy aspira a poder comprar un apartamento o una casa solamente con su salario? Eso no pasaba hace 3 años. Hace 3 años la gente tenía expectativas, podía meterse en un crédito y le salía, y además podía comprar casa y podía tener emprendimientos, pero vemos esa profunda caída, porque creo que la conducción política ha desprendido, ha separado de esa ruta establecida por el golpe de timón del presidente Chávez la acción de gobierno. Y hoy la acción de gobierno, pues, lamentablemente hay que decirlo, hay que criticarlo para corregirlo. La acción del gobierno hoy va en defensa de aquellos que viven del trabajo de otros y no de aquellos que viven de su trabajo. Y cuando digo aquellos que viven del trabajo de otros, incorporo a los especuladores, a los empresarios corruptos, incluyo a la burocracia corrupta, a la banca, sí, que vive de la especulación, y a una estructura absolutamente parasitaria, que no produce nada en el país, pero que se llevan todas las ganancias pero que sí le gustan los dólares, Nímer. Hemos calculado en miles de cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Sí,
Fíjate una cosa, hay algo que se ha ido perdiendo muchísimo, que nos dejó el comandante, que nos lo creó el comandante Chávez, que es el tema de la esperanza. Hemos ido perdiendo la esperanza poco a poco en lo que tú dices, pues el tema de la misma clase media o de cualquier venezolano que pudiese tener alguna aspiración. Yo te quiero dar las gracias y por este enlace que has hecho, bien importante, Nímer. Nosotros sabemos de tu preocupación por la situación del país y además no solamente tu preocupación, sino tus aportes. Desde Azúcar 103.9 FM Ciudad Guayana, nosotros te queremos enviar un saludo al ingeniero Edgar León, de la alcaldía de Caroní, Daniel Rodríguez de la empresa Bricben, Luis Campos de Alcázar, María Salverón de la parte de salud. Y bueno, mi persona, por supuesto, Yumelis Viloria. Nosotros queremos saludarte y agradecerte esa llamada. Ya vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias y darle un saludo. El tamaño de la patria grande. Eso último es importante. Esperanza, pero la esperanza no solamente se tiene que transformar en fe, sino en acción. Así que todos asumarnos en construir lo que queremos y lo que deseamos. Así es. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, era Nímer Evan, politólogo, también un compatriota muy preparado, preocupado por el tema económico y político. Entonces antes de la llamada, estaba Luis Campos Albate. Queríamos que él culminara sus impresiones. Bueno, estamos finalizando el programa, pero es importante resaltar o complementar lo que decía Nímer Evan, ¿no? Y es lo histórico que ha sido esa frontera, lo caliente que ha sido esa frontera, pero no sé si oímos a Nímer entre líneas en su frase, que era la complicidad que tiene que existir para que ocurra eso que está ocurriendo o lo que ocurría en la frontera. Eso es lo que quiere resaltar Nímer, esos niveles de complicidad que hay, porque si no se diera esa situación que está allí, esa fuga que ha habido, que es histórica, ¿viste? Ese pueblo de bachaqueros tiene ese nombre de bachaqueros en el Zulia. Eso tiene una connotación histórica que apunta hacia allá, hacia el bachaqueo que existía en esa zona. Por eso te digo de que ese contrabando en toda la frontera, como tú muy bien resaltaste, Yusmeli, por acá no se consigue puntualmente el lubricante que fabrica nuestra empresa PDVSA. Todo está destinado a prácticamente al contrabando, muy poco se consigue. Así es, desde UNARE nos reportan full sintonía del golpe de timón. Nos están reportando por acá, también desde Vista al Sol, y bueno, algunos otros compatriotas por acá que el teléfono está muy lento y no se los puedo leer. Ya llegamos al final de nuestro espacio Golpe de Timón. Le invitamos para mañana. Mañana jueves de 7 a 8 de la noche por Azúcar 103.9 FM. Le damos las gracias a todo el equipo de la Red Comunicacional Caroní, a River Quintero y a Luis Tenía. Muy buenas noches. Azúcar 103.9 FM, originando una señal para todo el suroriente del país, desde la Torre Necuima, Altavista Sur, Puerto Ordaz, Estado Bolívar.